Hola a todos, mi nombre es Alfredo Dolce, soy licenciado en Relaciones Internacionales, nacido en Paysandú, Uruguay, tengo 44 años y bueno, me dedico un poco al cannabis en general. Quería compartir con ustedes un breve raconto de lo que ha sido eh, el avance del cannabis en Uruguay desde el momento en el que no había ninguna reglamentación y que estaba todo prohibido hasta el día de hoy, en el cual, bueno, en Uruguay hay más de 40 empresas que se dedican al cannabis, ya sea medicinal o industrial, y bueno, como todos saben, también muchos clubes, más de 100 clubes de cannabis recreativo, y también tenemos la parte, bueno, de autocultivo. Eh, Cuando éramos jóvenes, cuando teníamos 15, 20, 25, 30 años, la verdad que era imposible pensar que en algún momento en Uruguay se iba a alcanzar una legislación como la actual, que tiene la virtud de haber trascendido los colores y haber trascendido los partidos políticos y se ha transformado en una política de Estado. Pero para que esto sucediera, hubo que pasar por varios estadios, hubo que pasar por varias etapas, la primera de las cuales se dio a partir del año 2011, cuando empiezan a haber algunos proyectos de un partido, de otro. No viene al caso eh, tirar nombres de las personas que lo hicieron, pero sí es importante saber de que en Uruguay desde un principio no viene de un solo partido político ni de una sola orientación política, económica, social, el tema de la regulación del cannabis y la legalización del cannabis, sino que a partir del año 2011 empiezan a haber ciertos proyectos que se van conversando. En ese momento era el gobierno de Mujica, eh, partido de izquierda en Uruguay, todos saben muy bien, pero los proyectos venían de todos lados, venían de derecha, venían de izquierda, venían de gente de alta alcurnia, de abajo también. Se venía viendo como algo que tarde o temprano Uruguay iba a tener que tomar las riendas y poder avanzar en ese sentido. Es así que después de muchas discusiones, idas, vueltas, demás, en diciembre del año 2013, a través de la ley 19.172, se crea una ley que regula y controla el cannabis en el Uruguay. ¿Tá? Eh, Esa ley rige aspectos médicos, aspectos industriales, aspectos recreativos, aunque en realidad se centró más que nada en el aspecto recreativo. La virtud de esa ley, comparándola en comparación con otras leyes que ya existían en el mundo, Uruguay no es el primer país que hace una ley sobre el cannabis, pero sí es el primer país que genera una ley que regula de extremo a extremo todo lo relacionado con el cannabis, o sea, la parte recreativa, la parte industrial y la parte medicinal. Ese es el gran aporte de Uruguay, el haber concebido una ley en la cual el uso recreativo, el uso adulto del cannabis, se comparte dentro de la misma ley con el cannabis sin psicoactivos. En eso sí es Uruguay pionero, genera una ley que permite a quienes quieran fumar marihuana poder hacerlo siendo cultivadores, integrando un club o bien integrando una lista mediante la cual se puede acceder a X cantidad de gramos de marihuana por mes producida por el Estado, controlada por el Estado y que se expende a través de las farmacias en el Uruguay. Ese fue un hito mundial que llevó a Uruguay a posicionarse a nivel mundial como un país de vanguardia en cuanto a la legislación sobre el cannabis. Ese fue el primer paso y el objetivo era romper un poco el paradigma vigente en ese momento y generar nuevos paradigmas que estuvieran lejos del prohibicionismo, sino apuntar a un control del Estado para combatir, por un lado, el flagelo de las drogas, en un entendido de que el cannabis no lleva al consumo de otras drogas, sino que
quienes consumen cannabis se mantienen dentro de ese espectro y no van más adelante para la cocaína, heroína, pasta base, como quieran. Eh, la idea de toda la ley en Uruguay se centraba mucho en esto y dejaba un poco libre la parte medicinal e industrial. Se centraba en combatir el narcotráfico, en un montón de cosas que en realidad fue lo que sucedió. En Uruguay se puede consumir cannabis en, en- en- en público, hoy es algo normal que la gente consuma cannabis, manteniendo la distancia normal, de acuerdo a la educación de cada uno. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta que fume una persona al lado, tanto cigarro como marihuana. Hay gente que no le importa y fuma en una plaza delante de los niños, hay otros que no y se reserva a fumar en su casa y demás. Eh, como es el uruguayo, es la manera de consumir en Uruguay hoy por hoy. Y bueno, eso fue lo que se apuntó. No pasó nada de aquello que se decía. Se pensaba que narcotraficantes armados iban a asaltar las farmacias, que los cultivos donde se hicieran iban a ser atacados y robados y un montón de cosas, porque la idiosincrasia del uruguayo y la manera de ser del uruguayo realmente no coincide con eso. Y bueno, también el avance del narcotráfico en nuestro país tampoco coincide, ya que, bueno, si podemos catalogar entre nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, eh, todo lo relacionado con el terrorismo, el narcotráfico y demás, Uruguay está en los estadios más bajos, en donde en realidad es algo medianamente controlable y ni parecido con otros países donde el narcotráfico está extendido, se cometen asesinatos de todo tipo, flagelo de la sociedad realmente, cosa que en Uruguay no sucede. Así que bueno, en ese sentido la ley se centró mucho en la parte del consumo recreativo, dejando un poco renga la pata de la parte medicinal y la parte industrial. Luego, como todo, fue avanzando. En 2014 se empezó a hablar de cáñamo industrial, se generó un decreto en el cual se entiende el cáñamo industrial, aquel cannabis que tiene menos del 1% del THC, o sea que no es psicoactivo, porque el cannabinoide, dentro de todos los cannabinoides que tiene el cannabis, está el THC, que es el único que es psicoactivo. Después hay más cannabinoides, son muchos, cada uno tiene su uso específico, pero se centraron en que, bueno, tenía que haber un máximo, perdón, de un 1% para considerarlo no psicoactivo. En el 2015 surge el primer decreto acerca del cannabis medicinal y en el 2016 el decreto que regula las relaciones laborales dentro de la industria del cannabis. Hasta ahí venía todo muy bien. Hasta el año 2018, estamos hablando de que la ley se creó en el 2013. Después pasaron 5 años en los cuales en Uruguay se fue desarrollando todo lo que tiene que ver con el cannabis recreativo, pero la parte medicinal y la parte industrial todavía seguían en el debe. A tal punto de que en ese momento en Uruguay existían más de 10 empresas, entre empresas extranjeras y nacionales, que producían cannabis no psicoactivo, o sea, rico en CBD, pero no rico en THC, y que tenían el grandísimo problema de que por la ley en sí, como estaba redactada, tenía ciertas contradicciones con otras leyes del país y no podían ni exportarlo, no podían venderlo, no podían hacer nada. Es así que bueno, que en determinado momento se empieza ver esta realidad, se intenta cambiar y no es fácil, porque hay muchos prejuicios, más allá de que se haya avanzado con la ley, los prejuicios siguen existiendo. Personas de mucha edad, personas que han sido bombardeadas durante mucho tiempo eh, en cuanto a que el cannabis es una droga, de que un montón de cosas que hemos escuchado durante nuestra vida y que al final nos estamos dando cuenta, después de algunos estudios y cosas que han llegado y que empezamos a investigar y a ver, el cannabis es una planta como cualquier otra, que dentro de las distintas variedades hay variedades que pueden ser consideradas drogas, pero que la mayoría en realidad
tienen un uso industrial muy amplio, muy amplio. Estamos hablando de que se puede hacer energizantes, que se pueden hacer cosas que solucionen distintos dolores, se puede hacer fibra, se puede hacer papel, se puede hacer plástico. eh, Hay un montón de usos que hasta el año 1900 y poco, antes del prohibicionismo del cannabis, se utilizaban en distintos países, pero que después, bueno, por intereses económicos, por un montón de cosas, se fueron prohibiendo y se fue creando toda una cultura acerca del cannabis que solamente se fijaba en la parte droga del mismo y le sacaba toda la parte que sirve realmente, porque es una planta que es milenaria, que se ha utilizado por muchas culturas, que hay muchos estudios que demuestran que, que es mucho más lo que se puede hacer bien con el cannabis que lo que se puede hacer mal. Y bueno, y así llegamos al año 2017. En el año 2017 hay un hito, también otro hito, en el cual Uruguay, mediante un decreto, autoriza la venta bajo receta de CBD. Pero hasta ese momento, a partir de ese momento, solamente se podía importar el CBD, el aceite realizado en otro país, en base a cannabis plantado en otro país. Es así que bueno, de a poco se fue mejorando la ley mediante los decretos, mediante el sentir de tanto de la gente como de políticos, de médicos y de investigadores, que se fueron dando cuenta de que como estaba redactada la ley no servía del todo para los intereses, no solo del Estado, sino también de los consumidores, los productores y todo lo demás. Es así que bueno, llegamos entonces al año 2020, ya bastante cerca en el tiempo, en el cual luego de varios intentos fallidos de poder exportar la producción uruguaya, eh, un gobierno que viene de otra facción termina reglamentando la ley que había hecho el anterior gobierno al anterior, que también que era de otro partido político, o sea, izquierda y derecha en este caso no juegan, sino que lo que juega es el interés del país, y por eso se habla de una política de Estado que empieza con el gobierno de Mujica, izquierda, eh, sigue con el gobierno de Tabaré Vázquez, izquierda, pero ya un poco más de centro, y continúa con el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou, que está un poco más a la derecha. Entonces, ahí vemos que el espectro político que ha intervenido sobre la ley no es de un solo lado, sino de que abarca un espectro más amplio, lo cual lo transforma en una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Una política que trasciende los gobiernos y que vela por el interés del país más allá del interés de quien esté en el poder en ese momento. Así llegamos a 2020, en el cual mediante dos decretos se regulariza lo que es la exportación y finalmente Uruguay, a través de una de las empresas, puede exportar cannabis hacia el exterior. Eso marca un antes y un después también, ya que esto da la pauta de que, bueno, de que todas las empresas que estaban establecidas en Uruguay ahora sí van a empezar a poder producir y ganar en base a lo que producen. Estamos hablando de que hacía 5 años había empresas que estaban instaladas en el Uruguay, dando trabajo, haciendo genética, haciendo multiplicación de semillas, plantando, probando, haciendo, pero no vendiendo. Entonces, bueno, era necesario, estrictamente necesario, poder lograr que las empresas pudieran generar ganancias. Es el fin de una empresa. Así que de esa manera fue que se llegó en el año 2020 a las primeras exportaciones, que bueno, después se fueron repitiendo. Por el momento no son muchas, hay que dejar claro eso. Pero dejaron abierto el camino para que hubiera más inversiones en Uruguay y para que no solamente vinieran inversiones de afuera, sino que también personas que estaban en Uruguay pudieran invertir en una industria nueva, si bien es una planta milenaria, es una industria nueva que ha llegado al punto de que miembros importantes del Estado pudieran compararla con la industria de la carne, que es la principal industria del Uruguay. En este año 2021 ha sucedido mucha cosa realmente. Hemos visto cómo
todos los estudios acerca del cannabis, todas las empresas han ido avanzando. Se ha generalizado la idea de que el aceite de cannabis es bueno, que como una medicina homeopática o alternativa genera resultados mucho mejores de lo esperado en algunos casos, que sin contraindicaciones. Hay gente que, como el caso de los niños con epilepsia, administrado de la manera coherente, correcta y siempre avalado por médicos, eh, reducen los ataques epilépticos. La epilepsia refractaria es algo que afecta a los niños, y hablábamos con madres de niños con epilepsia refractaria que tenían 70, 80, 100 ataques al día. Y bueno, a través del uso del aceite de cannabis han reducido algunos a nada y otros a muy pocos, lo cual da una calidad de vida totalmente distinta tanto a los niños como a sus padres. Niños que no podían andar en bicicleta, que no podían comer solos, que no podían bañarse, que no podían hacer un montón de cosas. Imaginarse un niño con 10 ataques epilépticos por día, realmente a una persona que no lo sufra no le da la mente para darse cuenta cuál es el problema, y poder reducir eso a cero o a uno es un cambio totalmente drástico, gigantesco. Entonces, bueno, basado en eso, sumado a la creación de- de asociaciones de médicos que se dedican a estudiar el uso del aceite y cuál tipo de aceite sirve para qué dolencia, sea dolor crónico, sea reuma, sea este, eh, dolores de espalda, dolores de columna, mil cosas que realmente dan una mala calidad de vida. Bueno, ver cuál es la planta que utilizada y sacándole el aceite es la que sirve para que la persona tenga una mejor calidad de vida. Todo eso ha ido evolucionando, han surgido infinidad de tiendas relacionadas con el cannabis,